Cuando llega me dicen amén, ¿vale? Mientras, Mateo 5:14. Voy a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro ¿quién? A vuestro Padre que está en los cielos. A vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Miren la palabra como nos enseña, aunque voy a quedarme en el contexto. Jesús cuando habla, segundo habla, es el uno de los sermones más importantes, que es el sermón del monte. Y él lo habla allí, que empieza en el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Capítulo 7, capítulo 7. Pero cuando nosotros nos da esta enseñanza a Jesús y le dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo de una mesa, sino que se pone ¿a dónde? Encima de ella, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vamos aquí, allá abajo en Fusagasugá, en el Indio, y al fondo se ven, hacia allá, este sector, hay dos ciudades, una se ve y otra no se ve. Por ejemplo, la que vemos en la montaña, allá arriba en la montaña se conoce, ¿cierto? Y se ve sobre la montaña, y detrás de la montaña que se ve ahí está Pandi. Y usted no se ve, no ve a Pandi, pero ve y conoce que está en la montaña. Así mismo nosotros, es lo que Jesús nos enseña. Nosotros nos paramos y vemos toda esa ciudad sobre la montaña. Si vemos la ciudad que está montada en la montaña, pero no vemos la que está abajo, que es Pandi. ¿Por qué Pandi? Porque Pandi la esconde la misma montaña. Sin embargo, por aquí, por la variante de Fusagasugá, en la vía Girardot Bogotá, están las letras de Tibacuy, ¿cierto? Nosotros vemos esas letras porque están ¿dónde? En la montaña. Si las letras estuvieran abajo de la montaña, no se miraría. Pero usted cuando pasa por la variante sabe que es Tibacuy porque tiene las letras como Hollywood allá arriba en la montaña. Y desde la variante se lee Tibacuy. O para contextualizar un poco a los de las redes, la torre. ¿Qué se le pone a una torre? Un bombillo rojo, una lucecita roja. ¿Para qué? Para que se sepa que allá hay una torre. Pero se pone a donde, en la parte más alta. Se pone en la parte más alta de la torre para que alumbre y así a los aviones o helicópteros que están volando sepan que hay una torre. ¿Cierto? Pero si yo cojo ese bombillo y lo pongo abajo, cualquier avión o helicóptero se puede estrellar con la torre. Pero para identificar y que se pueda ver desde lejos, se pone en la parte más alta. Así nos enseña Jesús en este sermón. Jesús dice, no es que se encienda una luz para ponerse debajo de la mesa, sino que se pone ¿dónde? En el candelero, para que alumbre. Y cuando Jesús nos enseña este sermón, el cual inicia con las bienaventuranzas y continúa dándole ánimo diciendo que ustedes son la sal de la tierra, y después le dice que ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, luz del mundo. Según la Reina Valera hay diferencia entre sal de la tierra y luz del mundo, que son dos cosas, la tierra y el mundo. Y cuando hablamos de mundo, usted ya sabe, la Biblia aquí se refiere cuando hablamos de mundo, ¿cierto? Y entonces Jesús habla
Y lo que Jesús nos quiere mostrar allí es que nosotros debemos de dejar de estar apagados para empezar a ¿qué? A iluminar, a hacer luz. Lo que Dios quiere de nosotros es que seamos luces en medio de este mundo que está en tiniebla. Mi hermano, a veces yo he hablado con cristianos que parecen que están más en tinieblas que el mismo mundo. A ver si me comprendo. Una joven, había una hermana de una iglesia X en Cali, que era líder de mujeres berracas, usted la miraba evangelizando impresionantemente. Pero yo tenía el negocio y llega y le dice a la muchacha, necesito ir a visitar a usted. Y le dice, yo necesito ir a visitar. Y cuando la va a visitar, la chica llega al negocio. Yo le digo, ¿cómo le fue con la hermana? Y no, uy, esa señora tiene unos problemas. Dice que fue allá a consolarme a mí, y yo consolarme a ella. ¿Cuál fue la luz? ¿Cuál fue la luz? Ella iba como luz y terminó recibiendo luz de alguien que ella le iba a dar luz. Pero Jesús quiere que nosotros vamos e iluminemos este mundo que está en tinieblas. Fusagasugá, Bogotá, Cali, todas las ciudades están en tinieblas. Y la iglesia está durmiendo porque no se quiere levantar, porque la misma iglesia ataca a la misma iglesia cuando ésta se levante para que no haga nada. Pero Dios va a levantar una generación que va a hacer luz en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. Amén, gloria al Señor. Jesús nos enseña eso. Y por eso el domingo que hablábamos en el mensaje es levantarse y ser iluminados e iluminadores. Iluminados por Cristo para iluminar esta generación. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará. Y cuando nosotros seamos alumbrados por Cristo, alumbraremos a otros. Por eso la cosecha, no podemos seguir en el anonimato. Las iglesias tienen que darse a conocer. El mundo debe saber que allí aún hay una iglesia que le cree a Jesús, que confiesa a Jesús y que Jesús la respalda. Jesús no está muerto en un madero, no está colgado, Él salió del madero, Él se fue y dice, quedó el cuerpo ahí, Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y si usted no lo sabe, entonces, primera carta de Pedro 3:19 le dice que andaba haciendo esos 3 días. Y nosotros, nos deja el mensaje, nos deja a nosotros la ilusión o el sueño de continuar con la visión de ser iluminado. Y este es el mensaje de Jesús. Primero les dice, ustedes son dichosos. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que requieren justicia, son dichosos. Pero también les continúa diciendo, ustedes son sal de la tierra. Y la tierra está por ustedes. La tierra no ha sido destruida por ustedes. Por ejemplo, en este tiempo, cuando yo voy al contexto, ¿qué era la sal? Cuando no había nevera, ¿qué se hacía? Se cogía la sal y se echaba harta sal y se precisaba el pescado salado que le decimos en nuestra tierra, que para un mundo es delicioso. A mí no es que me guste mucho, pero y ese pescado dura tiempo sin necesidad de meterse a la nevera, porque nosotros somos los que preservamos la vida. Pero Jesús, que nos dice también, son luz en ella. Y no podemos seguir escondidos, no podemos seguir ocultos. La iglesia no puede seguir guardada. Es necesario que el mundo sepa que aún Dios existe en medio de esta generación que se está acabando. Porque todo el mundo, todas las iglesias, toda la gente profesa de que el mundo se está terminando, de que la gente y podemos ver los problemas de salud mental que tenemos aquí en esta ciudad de México. Y la iglesia apagada. Pero es que también lo mismo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdemos al Dios en que hemos creído.
¿Por qué no seguimos con ese, hermano? Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, los problemas empiezan a aplastarnos. ¿Y qué vamos a iluminar? ¿Qué vamos a iluminar? ¿Qué vamos a iluminar si dejamos que los problemas nos abrumen? Y si dejamos que las cosas, las dificultades nos aplastan, jamás vamos a iluminar a esta generación. Dios quiere que se levante una generación. Todas las iglesias, desde el año pasado, hace mucho tiempo, venían diciendo que la iglesia duerme. Y toda la iglesia dice que la iglesia duerme. Toda la iglesia, usted no ve por los pastores, la mayoría de los pastores que no vienen incluso en las redes sociales dicen que la iglesia duerme. ¿Y por qué no nos levantamos? ¿Acaso Dios le dice en Efesios 5:14, yo lo voy a levantar? Yo lo voy a despertar. Pastor, levántate. Levántate. Isaías 52:1, despiértate. Despiértate. Dios nos está instando ¿a qué? A que nos despertemos, que nos levantemos para Él poder. Isaías 52. Levántate, resplandece. ¿Cierto? Cuando la Biblia me dice a mí, levántate, resplandece, ¿qué dice la siguiente parte? Porque ha venido tu luz y la gloria del Señor. Iglesia, es tiempo de levantarnos, es tiempo de resplandecer en esta generación. Vamos a darnos a conocer de que Jesús aún está en medio de nosotros, que nos respalda, que no nos ha dejado solos, que el Señor sigue creyendo en una iglesia que se va a levantar para glorificar su santo y poderoso nombre. Esa es la iglesia que Jesús está levantando para estos tiempos. Un remanente que no se ha dejado convencer de las cosas que el mundo le ha ofrecido, sino una iglesia que quiere resplandecer con el poder del Espíritu Santo en esta tierra. Solo Dios nos pide que levántate. Levántate. ¿Qué queremos hacer? Porque a veces pensamos solamente, ¿y en qué nos hemos hecho? ¿La iglesia en qué se ha quedado? Aquí. La acción de la iglesia del siglo XXI es centrípeta. La acción de la iglesia del primer siglo era centrípeta. ¿Cuándo va a volver la iglesia a ser centrípeta? Cuando la iglesia sea centrífuga como la del primer siglo, ya no estaremos esperando que vengan, sino que iremos. Iremos. Los discípulos estaban aguantando esa situación de ser centrípetos. Ellos recibieron al Espíritu Santo. ¿Qué pensaron? Usted los ve, puede ver que en el capítulo 3 Pedro y Juan van al templo a orar, ¿cierto? Usted puede ver, en la iglesia del primer siglo no fue porque ellos quisieron hacer la obra, fue porque Dios les mandó un problema para esparcirlo. Si Dios no permite que maten a Esteban, estaría ya todavía encerrado, orando todos los días y hablando en lenguas. ¿Sí? Eso es lo que usted puede notar. Pero Dios dijo, no, si yo no hago algo, esta iglesia va a quedar aquí. Y por eso vinieron los problemas. Capítulo 7, matamos a Esteban, ponemos a Esteban de mártir, le mostramos la gloria, que Él la manifieste, y Esteban hará que esta iglesia se sacuda. Eso es lo que va a pasar en estos tiempos. Cuando no hay persecución, como decía el pastor Esteban, cuando no hay persecución, la iglesia está relajada. Pero cuando hay persecución, ahora sí entendemos que hay que sacudirnos, porque si no nos van a matar, y entonces empezamos a predicar el evangelio. Tenemos que esperar a esa situación para poder predicar la palabra cuando estamos a tiempo. Estamos a tiempo de levantarnos. Estamos a tiempo de decir, yo me voy a levantar y resplandecer, porque eso es lo que Dios quiere, que yo resplandezca en medio de estas tinieblas. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no se ha ido de ninguno de nosotros. El Señor está con nosotros para darnos poder, autoridad y vida en medio de esta generación.
Por eso es necesario que la iglesia salga de la vida. Dígale, Dios te va a dar reconocimiento. Diga, Dios te va a dar reconocimiento. Nosotros creemos, como es el lema de este año, nuevos odres, nuevo nacimiento, nuevos odres. Dios va a poner nuevos odres. Dios va a hacer nuevos odres. La Biblia nos enseña, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, somos honrados por Dios. ¿Sabe cuál es el detalle? Que muchos ministros apagaron los ministerios. Apagamos los ministerios cuando le decimos a los ministerios, aquí se hace lo que yo es lo que yo digo y punto. Yo entiendo que hay que tener un don, pero al Espíritu Santo no se necesita lo ni tampoco el Espíritu Santo se encerró entre Génesis y Apocalipsis. Él se sale de ahí. Miramos una podcast de un cristiano con una trans y le pregunta por qué Dios existe la ley. Y él hace. Cuando hablamos en la universidad sobre ese tema, el pastor nos aclaró. Dios mandó a Saúl a que acabara con todo el mundo. Dios habla de que no matarás, pero él está por encima de la ley. En estos, él dijo, hay que acabar con esto, hay que acabar con esto. Y entonces, Dios le da esa orden a Saúl, pero él está por encima de todo. Dios creó la ley, y la ley del universo opera mediante la voz que Dios le ha dado. Y nosotros vamos a operar mediante el mandato que Jesús nos dio. En Mateo 28, 19, dice, vayan, y yo voy a estar con ustedes. Oren por los enfermos, liberen endemoniados, hagan la obra. Y Jesús nos dice a nosotros, usted lo puede ver en Isaías 61:1 y en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor estaba sobre ¿quién? Sobre Jesús. Y Jesús en Juan les dice a los discípulos, reciban al Espíritu Santo. Y en Hechos 2 se lo envía el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo está sobre usted y sobre mí, para ir y libertar endemoniados, para ir y sanar enfermos, para ir y predicar el Evangelio, para ir a iluminar esta generación que se está apagando, iglesia. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Es necesario salir. Voy a hablar de dos o tres personas que siempre me gusta poner un ejemplo. Y uno es Fares. Fares, ¿quién sabe? Fares, ¿con quién nació Fares? A ver, ¿quién sabe con quién nació Fares? Era un gemelo, ¿cierto? Un mellizo, no sé si eran iguales. Pero Fares era mellizo. Y usted escucha que, ¿ha escuchado alguna vez al hermano de Fares? No se escucha. Y Fares, hija de Judá y Tamar, el suegro y la nuera, el suegro y nuera, el suegro y nuera, subieron porque a Judá se le murieron los hijos. Ahí es que surge el enanismo. Y ella le dice a un ángel, y él le dice a un ángel, los 7 hijos que mueren y ahí nomás, que lo haga. Y Tamar queda como viuda de 7 varones, ¿no? Y el otro dice, no le voy a dar hijo. ¿Y qué hace Judá? Dijo, yo tampoco voy a quedar deshonrada. Y se viste como de la mujer trabajadora sexual y va y se acuesta con Judá, con su suegro. Y queda en embarazo de dos, los cuales, cuando estaba dando a luz, usted lo puede ver en Génesis capítulo 38, versículo 27, cuando estaba naciendo, ¿cierto? Dice que primero salió la mano de uno. ¿Y qué hizo la partera? Le amarró un cordón, ¿cierto? ¿Ya han leído la historia? Le amarra un cordón y la mano vuelve al útero donde estaba metido, al saco del útero. Y cuando nace el segundo. Y la partera se sorprende y dice, ¿cómo
habías abierto brecha. Judá tuvo embarazó a Tamar inconscientemente porque no sabía que era algo fuera. Pero cuando ellos nacieron, le amarraron primero el cordón a Sara, pero fue la que sacó primero la mano. Y si Judá no se abre brecha, había quedado ¿dónde? Si Judá no se hubiese abierto brecha, Judá no había quedado en la genealogía de Jesucristo. Lo que hizo que lo que hizo que Fares fuera reconocido hoy fue que se abrió brecha. Él no sabía quizás las cosas, pero en su espíritu había un espíritu luchador que decía: yo tengo que estar al frente, yo tengo que iluminar esta generación, yo tengo que levantarme, yo tengo que ser el primogénito de mi madre, porque el primogénito tenía unas condiciones muy distintas. Y Fares dijo: yo me voy a abrir brecha, no importa que mi hermano haya sacado la mano y le hayan amarrado el cordón, pero yo voy a nacer primero porque me voy a levantar. Iglesia, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos abramos brecha. No importa si la gente te detiene, no importa si la gente te juzga, no importa si la gente te señala, el Señor está contigo, Él lo prometió y lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Denle la gloria a Jesús. Hay que ser como Fares, abrirnos brecha, abrirnos brecha. A veces pensamos, es que si Fares hubiera quedado allá, primero estaba y después voy a hacer, no, sacó la mano, pero yo le pego el jalón y voy por encima de ella porque voy a subir. Me están insultando, yo voy para adelante. Me están maltratando, yo voy para adelante. Me están deteniendo, yo voy para adelante. No hay nada que me pueda detener si Cristo está conmigo. Hay que salir del anonimato. Hay que salir. Y si usted va a la genealogía de Mateo, en el capítulo 1, Fares aparece y Sara no. Si usted ve, Fares aparece, pero Sara no. Y Sara fue quien nació en segundo. Ahí en el versículo 3, del capítulo 1, usted ve que dice: y Judá engendró a Tamar, de Tamar ¿a quién? A Fares y a Sara, y a Esrom, y a Aram, y a Aminadab y Naasón. Y ahí usted va viendo que aparece Judá, Fares, en la genealogía de Jesús. Ahí dice: Fares engendró a Esrom, no Sara. ¿Por qué? Porque se abrió brecha. Se abrió brecha. Usted puede estar en una iglesia y a veces nos esperamos que no, usted tiene total poder para hacer las cosas. Usted tiene la autoridad del cielo para hacer las cosas. Usted tiene total autoridad. Si el hermano no va, no importa si el hermano no va, no importa si el hermano no se levanta, no importa si lo que yo voy a hacer es a levantarme, porque cuando yo me levante, el Señor me va a dar reconocimiento. Y escrito está que las naciones correrán a ti por causa del Señor tu Dios que te ha honrado. Si no te honra el Señor, las naciones no van a venir, pero si el Señor te honra, las naciones van a correr y a decir: aquí estoy, úngeme, yo quiero lo que tú tienes. Eso es lo que la iglesia tiene que buscar, salir del anonimato para que las generaciones lo busquen. Ya no podemos seguir una iglesia que apaga ministerio, una iglesia que apaga. Alguien que no fue menos importante, una mujer. No, esta vez no voy a hablar de Ruth. Generalmente hablamos de Ruth y también salió de la anonimato. Ruth ya tampoco tenía esperanza. Ruth tampoco tenía nada ya. Sus esposos se habían muerto, su esposo. Y ya la hermana, la suegra le dice: váyase a ver si alguien por allá la tiene. Y ella salió de la anonimato. Gracias a la ley del moderato.
Dios. Esther. Esther. ¿Por qué me aparece Esther en la Biblia si es el libro que no habla de Dios? Usted en el libro de Esther no escucha a Dios por ninguna parte. Y se lo puede leer desde el primer capítulo hasta el último. Y no escucha a Dios. ¿Y por qué aparece en la Biblia? ¿Por qué Esther no quedó en el anonimato como quedó en el Evangelio de Pedro? El Apocalipsis de Pablo. Claro, de la boca. ¿Pero por qué Esther? Porque Esther fue guerra. Esther, a pesar de ser mujer y la esposa del rey Asuero, había deshonrado a su esposo prácticamente. Y él dijo: busquen una doncella, que entre ellos Mardoqueo, que era el papá adoptivo, porque los papás de Esther se habían muerto. Los dos papás, Esther era huérfana, y los dos papás se habían muerto. Y Mardoqueo la educa como si fuera su hija. Y la prepara. No estaba sola. Y usted no encuentra a Dios por ninguna parte en ese libro. Pero la sagacidad que tenía Esther hizo que no se quedara en el anonimato. En el capítulo 4, en el versículo 16, usted ve que había un edicto para matar a los hijos de Israel. Y Esther no dice: vamos a clamar a Dios. Dice Mardoqueo: ustedes allá preparen ayuno, pónganse a ayunar, y yo también voy a hacer ayuno aquí donde estoy. Y Dios no va a responder. No dijo eso. Dijo: ustedes hagan ayuno, que yo me voy a hacer ayuno, voy a presentar al rey, y si he de morir, que muera. Estaba decidida. Ella dijo: no vamos a morir todos. Si voy a morir yo, moriré yo, pero me voy a levantar de esta situación. No era la única esposa del rey Asuero, había más esposas, pero ella fue la que peleó por su pueblo. Se levantó y dijo: yo voy a levantarme de esta situación. No voy a dejar que mi casa se muera, no voy a dejar que mi familia se muera, no voy a dejar que mis hijos perezcan, mis hermanos perezcan. Ella dijo: yo me voy a presentar, y si tengo que perecer, yo lo voy a hacer, pero el sacrificio mío dará vida. Ella fue y se presentó ante el rey Asuero, y cuando se presenta ante el rey, dice la Biblia que halló gracia en él, y por eso el rey cambió de vida. Y Esther no quedó en el anonimato. Quizás Esther no tenía tampoco mucha esperanza, porque las mujeres no tenían validez, eran usados como unas máquinas para ciertas cosas. Ya todavía sin mamá que la defendiera o papá que peleara por ella, pero Dios le había dejado un hijo al menos, que le había hecho fuerte, y gracias a ese hijo ya salió de la noche. Y a pesar de ser el libro de Esther, poco se escucha, ¿no? Pero no se queda allá, aparece entre los libros de la Torá. Iglesia, hay que ser como Esther. Hay que ser como Esther. Echar para adelante. No importa cuánta gente no te va a maltratar, cuánta gente te va a humillar, cuánta gente te va a rechazar. Todos. Porque cuando empiecen a ver los que están arriba, que está Dios usándote, van a empezar a decir: ese es del diablo, eso es del mismísimo demonio. A Jesús le dijeron que tenía ¿quién? A Belzebú, que era hijo de fornicación. A Jesús le dijeron muchas cosas, y Jesús le dijo: a ustedes, a mí, ¿quién me ven a redarguir de pecado? Yo tengo quien me redarguya, estoy ya paz con el hombre. ¿Ustedes qué? Es levantarse. Jesús también le abrió leche. Jesús le abrió leche. No tuviera abierto brecha en medio de la situación. Los sacerdotes no lo habían puesto a predicar hasta fácilmente. A veces la gente, cuando uno llega a la iglesia, generalmente cuando uno llega, uno se convierte al Señor, uno lo primero que quiere es estar a donde. Uno ve como el pastor venga, yo también voy a estar allá predicando. Pero para poder estar arriba,
Hay que abrirse brecha abajo, empezar a orar, a ser usado por Dios, a estar en la intimidad con el Señor, a estar postrado en la presencia de Dios. Dios derrama su unción, derrama su espíritu, y ese espíritu es el que dice: no, yo en ti veo una gracia diferente, ponte al frente. Ahí es que Dios empezará a usarte, iglesia. Es allí donde Dios empezará a glorificarse en su vida. Es necesario el reconocimiento de Cristo se dará cuando oremos por los enfermos. El reconocimiento se dará cuando oremos por los endemoniados. Se sanen o no, se liberen o no, estamos decididos a hacerlo. A la larga nosotros no salimos ni liberamos. Porque si yo estoy seguro que si uno viene el demonio, como ve un coso dentro de un carro, algo dentro de un bote, uno lo saca. Pero como no lo vemos, simplemente sentimos, o cuando el Espíritu Santo por medio del don nos avisa, y obedecemos. ¿Cuán importante es que la iglesia está afuera? Está el espíritu de muerte, que ahora han bautizado el puente de la 11, el puente del Águila. Lo han bautizado como el puente del Águila. Y han metido un poco en cuentos. Nosotros como iglesia vamos a levantar nuestra generación. Ya la gente no va a quedar tirándose. Exactamente, claro, es coincidencial que ayer ese accidente. Pero entonces hay que cortarlo. En mi boca está el poder de la vida. Entonces está el poder de la vida, porque en nuestros labios, muchos años, y la gente empieza a decretar: ahí hay un espíritu de muerte, ahí hay un espíritu de muerte. Va a haber el espíritu de muerte, pero cuando empecemos a declarar: hay vida en el nombre de Jesús, empezará a haber vida en el nombre de Jesús, porque es lo que usted va a hacer, revertir lo que el enemigo quiere volver maldición. Para eso estamos nosotros. No podemos seguir diciendo: ay, ¿por qué pasa cuando hay el niño rebelde? Este niño rebelde y la mamá confesando que es rebelde, pues va a seguir siendo rebelde. Pero ese hijo, declárelo cuando llegue borracho, como decía el pastor de la iglesia, que llegaba borracho y la mamá le decía: este va a ser mi pastor. Pastor, yo voy a hacer, ya está pastoreando la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que revertamos. La iglesia debemos iluminar. Si el mundo está apagado, nosotros tenemos que iluminar. Si el mundo está diciendo hay maldición, nosotros vamos a declarar bendición, porque para eso nos hizo Cristo, para eso nos levantó, para declarar bendición. Iglesia, cuando usted empieza a ser iluminado, cuando nosotros empecemos a ser iluminados, usted va a querer ocultar, estar, alumbrarse con esa luz que tenemos nosotros. Juan capítulo 5, versículo 35. Podemos ver cómo Juan el Bautista y Jesús dio testimonio en ese versículo, dio testimonio de Juan. Y en el versículo 35 del Evangelio de Juan, cuando Jesús da testimonio de los que estaban en ese momento testificando, por ejemplo, toma Juan y le dice a ellos, voy a leerlo en la Reina Valera, dice: no vosotros, perdón, Juan 5, ¿qué era Juan? ¿Qué dice de Juan? Que era la antorcha. ¿Y ellos quisieron qué? Regocijarse. La Biblia hispanoamericana dice: Juan el Bautista era como una lámpara encendida que alumbraba, y ustedes estuvieron dispuestos a alegrarse por un breve tiempo con su luz. Usted y yo tenemos esa facultad. Somos una lámpara encendida que vamos a estar en breve en la tierra y vamos a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Ya no vamos a seguir escondidos, ya no vamos a
vivir en el anonimato. La iglesia no se puede mostrar solamente en las marchas para estar en contra del gobierno. La iglesia tiene que demostrarse lo que Jesús la llamó: a libertar endemoniados, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, a los presos apertura de la cárcel. A eso nos llamó el Señor, y eso es lo que vamos a hacer, iglesia. Ya no vamos a oponernos como oposición al Estado, vamos a empezar a hacer la obra de Jesucristo en la tierra.